Sí, yo creo que nosotros hicimos una pega de mirar podcasts, de escuchar los podcasts, valga la redundancia, pero creo que lo que vamos a tratar de construir, que no lo tenemos logrado lógicamente porque estamos en esta primera edición, es tener una propuesta, una narrativa distinta, que exceda lo que dice Nelson, que o es reírse o es promover una corriente de pensamiento determinada repetitivamente durante largos años ya. Entonces queremos construir una propuesta nueva, algo diferente, pero con toda la seriedad que requiere lo que estamos empezando a hacer. Es importante abordar un enfoque nuevo. Yo creo que, como tú lo dijiste, habíamos realizado bastantes podcasts a nivel de lo que está circulando hoy día, y claramente creo que a los que aspiramos no está cubierto. Entonces, sobre todo desde una región que ha sido tan afectada, tan azotada por diferentes cosas que han ocurrido. Sí, sin querer entrar pelando, pero la mayoría... A eso vine. Para eso tenemos talento. Ya, entonces me siento con permiso. Juegue. No, que la mayoría son santiaguinos por motivos lógicos, un país muy centralista, y ni siquiera es que sea de cualquier lado de Santiago, son como de determinadas comunas de Santiago, porque si hubieran, no sé, podcasts del sector poniente, de Estación Central, o no sé, ni siquiera de Maipú, pero la mayoría son de Ñuñoa para allá. Los temas son más o menos los mismos, harto comediante, harto ñuñoíno. El otro día. Si es que no es lo mismo. Lo que decía yo, que fomentar la ludopatía, lo decía por las casas de apuestas que auspician todo. Que por suerte. Betano no auspicia por si acaso, la clave desde ya. No, y no nos negamos auspiciadores de otro tipo, pero esos no. Sí. Y ver la realidad siempre desde una perspectiva que algunos son muy buenos, de hecho hay algunos que escucho que son entretenidos, otros que lo encuentro terrible, pero un podcast de gente de Concepción desde otra mirada distinta a lo que se tiende a concentrar el progresismo santiaguino, ñuñoíno, igual me parece que sería un aporte. Sí, yo hago el símil que los podcasts en general, yo creo que a mí me pasa por lo menos que ya se transformaron como las papas mayo, ya como al inicio súper rico, pero después te atosigan. Ya me aburrió como este tema de lo cotidiano. Nunca me ha pasado eso con las papas mayo. No, a mí sí, güey. No, y todo el rato me pasa con el tema de las papas mayo. En este caso coincido con Jano, creo que las papas uno nunca se puede aburrir. No, me atosigan. A mí a la segunda pasada ya es fuera. Pero en el caso de los podcasts en general me pasa eso, que abusan un poco, han abusado de lo misceláneo, de lo cotidiano, del jajaja. Y que al final sí te van a ganar. Mucha gente te va a escuchar porque se va a cagar de risa, pero en el fondo tampoco hay un relato más allá o algo que vaya un poquito más en análisis. Pues, ¿se puede echar la talla? Sí, se puede todo el rato. Pero no necesariamente tu tema va a ser echar la talla todo el rato. Yo ahí creo que estamos cayendo en una práctica usual, como nombrar 30.000 veces ñuñoíno. ¿Qué quiere decir eso? O sea, repetir constantemente que hacemos una crítica a lo ñuñoíno y a los santiaguinos, estáis metiendo dentro de un mismo saco a muchas personas que no pertenecen a ese relato. Entonces creo que hay que profundizar un poco en esa idea. De hecho, porque es gratuito decir ñuñoíno por decir ñuñoíno, y creo que ahí estamos imitando un poco ciertos discursos ya instalados. Entonces creo que podemos ahondar en eso. Dale, sí. nomás, sí, Creo que estamos cayendo, de hecho, en la etiqueta del buen pesquista que odia a la gente ñuñoa. Sí, pues. Bueno, no me molesta esa etiqueta, pero... ¿El efecto espejo? Ahí toca un tema sensible. ¿Efecto espejo? Hay muchos podcasts que no es solamente el estereotipo ñuñoíno, están ubicados físicamente en Ñuñoa y en Pero Providencia. hay un cuerpo de pensamiento al que estamos haciendo referencia, pues, y ahí te pregunto, pues, ¿cómo podemos definir eso, más allá de solamente transmitir? Ya. Sí. Mira, la caricatura, porque es una caricatura básicamente, o un tipo ideal beberiano, podría decir un sociólogo. ¿Qué sociólogo? Que responde a ciertas categorías que es la persona muy progresista, en el sentido casi como del demócrata gringo progresista, pero que también lo vive su progresismo desde cierta
posición socioeconómica, sociogeográfica también, y que no, a veces con muy buenas intenciones, si no es que sea gente malvada, pero que su mismo contexto le impide comprender otro tipo de realidades. Salir del encuadre. Yo lo visualizo harto más que el tema geográfico, quizá en el eje temático. Por Sí. lo menos a mí lo que me genera más ruptura, entre comillas, es el eje temático que se plantea. Ese eje temático yo creo que es como lo principal, pues, y lo hablábamos anteriormente, pues, el tema de exceso de la risa o lo cotidiano, o el exceso de lo que me pasó en el metro. A mí por lo menos me genera saturación porque no veo temáticas más allá fuera de que estén en determinado lugar dentro de la región metropolitana, cosa que también es cierto, pero creo que por ahí va quizás el punto, no sé. Sí, yo creo que también tiene que ver con una propuesta de la buena onda. De El ser una bonandismo. persona buena onda, con una estética que corresponde también a ser una persona buena onda, que es una persona blanca, es una persona limpia, es una persona que tiene una cierta posición dentro de la sociedad, y por qué no decirlo también de clase. Que Los tiene- chill, sí, los chill viejos. Sí, pues tiene denominaciones bien particulares. Y también creo que ahí hay ciertas frases que se instalan, como por ejemplo el rechazo transversal y sin ningún análisis a la violencia, por ejemplo. Como en ciertas ocasiones cuando ha existido, no sé, lo que pasó, por decir algo, en Valdivia hace poco tiempo, todo ese cuerpo de pensamiento hace un rechazo de sí porque sí, digamos, sin un fondo, de no, está súper mal la violencia, pero sin analizar no entrar en el fondo nunca, porque el fondo es lo incómodo. Si tú revisas el fondo, siempre incomoda. Entonces todo ese grupo de personas que se posicionan como dentro de una cierta categoría de pensamiento, también yo diría muy colonialista, que tiene que ver con no molestar, no incomodar y decir puntos comunes, decir cuestiones que pueden ser ampliamente aceptadas. Que a todos les gusta. Que a todos les A cae todos les bien, cae bien. a todos No. les tiene que caer bien. Entonces, desde ahí ya, quizás nosotros vamos a posicionarnos dentro de un espectro de pensamiento que muchas veces vamos a incomodar. Y antes, en nuestro pasado, hace hartos años atrás, igual estábamos ahí, sin miedo a incomodar. Sí. Yo creo que por ahí puede también otra propuesta de nombre, porque nosotros estamos sin nombre en este momento, y sin miedo a incomodar también podría venirnos bien. Ahora creo que hay otras cosas que en Nelson, me estoy extendiendo harto en esto, quizás va a haber que cortarlo en la edición, pero el Nelson decía, no de nuevo lo del metro, ¿cachai? Si el metro no funciona mal, ¿por qué el metro funciona mal? Si no está fallando el metro, eso no es lo que falla, hay que entrar a picar más fino, no es solamente el metro. Bueno, y esa libertad, entre comillas, para hablar, igual tiene que ver con los financiamientos. Pues estos podcasts, hay algunos que son financiados por partidos políticos, hay unos que son financiados por la pensión de un expresidente de la República, la mayoría son financiados por casas de apuesta, insisto, que me parece terrible fomentar la ludopatía. Hay otros que funcionan dentro del mismo edificio en otra oficina que arrienda algún expresidente de la República. Entonces la cercanía con ciertos grupos de poder le hace ser un amplificador de ese tipo de pensamiento o de ese tipo de grupos políticos, de grupos ideológicos, que quizás no necesariamente esté mal. Uno puede adscribir a eso o no, o adherir a eso o no, pero no puede ser el monopolio de la comunicación en ese sentido. Y para qué decir los que ya se dedican a gritar o a hacer desinformación, más ligados como a la ultraderecha, por ejemplo, que de hecho son la mayoría.